Pero ahora me toca me toca entrar ya en materia. Y lo que hoy día vamos a ver son soluciones para monitoreo de máquinas críticas y protección de máquinas críticas. Nos vamos a basar directamente en lo que nos ofrece la compañía suiza Megit. Megit es una compañía que tiene muchos años en el mercado. En realidad, cuando se fundó Megit en 1952, llevaba el nombre de Vibrometer, pero después en 1998 cambió de nombre porque fue comprada por una empresa más grande que se llama Megit. Megit es uno de los principales fabricantes en el mundo de sensores para turbomaquinaria. Es muy posible que si ustedes trabajan si tienen una turbina de gas o una turbina aeroderivada, el sensor que está montado en esa máquina debe ser de la marca Vibrometer o Megit. Y Vibroval desde 2015, más o menos desde agosto del 2015, es representante exclusivo en Bolivia para esta marca. No me quiero olvidar, tenemos la visita de nuestros amigos de Rayen, de Argentina. Rayen es el representante en Argentina de Megit y Vibrometer, y sé que algunas personas van a estar participando con nosotros el día de hoy. Bien, ¿cuáles son las soluciones integrales que tiene Megit y Vibrometer? Megit tiene la capacidad de ofrecer desde los sensores hasta la gestión de los datos para todos estos tipos de máquinas, ¿sí? Turbinas de gas, turbinas de vapor también, turbinas hidráulicas, compresores, y también para máquinas de balance de planta, como son los ventiladores y las bombas y compresores. Ahí tenemos una serie de sensores que están disponibles, y esos vamos a irlos viendo, no con mucho detalle, pero sí vamos a ir hablando de cuáles son las características de todos estos tipos de sensores que están disponibles para este tipo de máquinas. Megit también tiene una serie para proteger las máquinas, equipos electrónicos para proteger máquinas, como los equipos de la serie BM600, y un equipo que es más moderno, más sencillo, sí, que es VibroSmart. Con estos dos sistemas tenemos la capacidad tanto de proteger las máquinas como de monitorear la condición de la máquina. Muchas veces se confunden estos dos términos, ¿sí? A veces uno dice, tengo un sistema de monitoreo en línea en mi máquina, pero en realidad es un sistema de protección. Entonces, aquí vamos a ir separando estos dos conceptos. Protección de máquina es un sistema que está pendiente de los niveles de vibración, y cuando se llega a una alarma, a un valor de disparo para la máquina, ¿sí? Está protegiendo la máquina para que las vibraciones no sean tan grandes y pueda destruir los componentes de las máquinas. Pero tal vez en su memoria, las personas que trabajan en turbinas recuerdan de que a pesar de que se ha alcanzado un valor de alarma o de alerta, la máquina se ha destrozado. Entonces, es por eso que es necesario complementar esos sistemas de protección con un sistema de monitoreo de condición, ya que el monitoreo de condición va a poder ir analizando paso a paso qué es lo que está pasando, analizando cuáles son las causas raíces o los modos de fallo que se están generando dentro de las máquinas. Y esto no estaría completo si no se tuviera la gestión de esa información, la gestión de los datos que se miden, que pueden ser solamente relacionados a vibraciones, pero también se puede combinar en el caso de las máquinas, de las turbinas de gas, con monitoreo de combustión, y al final poder hacer un monitoreo de rendimiento. ¿Cuáles son las plantas en las que Megit tiene este tipo de soluciones funcionando? Ahí tienen ustedes una lista de las plantas, bueno, en realidad no de las plantas, sino de las máquinas que pueden utilizar este tipo de sistemas. Un dato interesante que se puede ver en esa diapositiva es que se tiene el registro de que una turbina de 1800 megawatts está siendo protegida con un sistema BM600, una turbina de vapor, y la turbina de gas más grande que tiene Megit monitoreando actualmente en el mundo tiene 530 megawatts, ¿sí? Todo ese tipo de máquinas, turbinas de gas,
industrial, turbinas de gas aeroderivadas, turbinas de vapor, turbinas hidráulicas y aerogeneradores. Grandes generadores, y los dos de abajo son activos típicos de máquinas de balance de planta. Dentro de los sensores que se tienen disponible para turbinas, están los acelerómetros para altas temperaturas. Sí, fíjense, hay acelerómetros para soportar temperaturas de hasta 700 grados centígrados. En este caso, estos acelerómetros que son piezoeléctricos no son de los convencionales tipo ICP o IEP, son acelerómetros modo carga, donde puede verse las sensibilidades varían desde 10 hasta 100 picocoulomb sobre gravedad. Y eso es para monitorear vibraciones, ¿sí? Para monitorear presión, para monitorear la combustión en las turbinas se utilizan sensores de presión dinámica. Bueno, otro tipo de sensores, los de presión dinámica. Sí, estos básicamente son también acelerómetros, pero no están recibiendo la energía por contacto con la superficie, sino que funcionan como si fueran unos micrófonos, pero para trabajar a muy alta presión. Sí, por ejemplo, de hasta 350 bar. Estas señales, cuando se mandan a un sistema de monitoreo de condición, pueden ayudar a optimizar la combustión. Y, como también nos dice aquí, clave para reducir las emisiones de NOx, los óxidos de nitrógeno, que son gases de efecto invernadero. MEGI también tiene sensores de proximidad, que se denominan TQ, de todos los tamaños, de diferentes diámetros, de diferentes longitudes. Una de las características de tanto los acelerómetros como los sensores de proximidad es de que cumplen con API 670. Esto es bien interesante, ¿no? Porque a veces nosotros decidimos poner un sistema de monitoreo de condición o un sistema de protección en la planta, y vamos y tratamos de comprar siempre el sensor más barato. Pero si nosotros estamos trabajando en base, por ejemplo, a una norma, si somos del área de energía o el área de petróleo y gas, la norma en la que tenemos que basarnos, no podemos decir regirnos, porque no sé si en sus plantas se rigen por las normas, sería la API 670. ¿Y qué dice API 670? Que los sensores de vibración que se utilizan en sistemas de monitoreo y en sistemas de protección de máquinas tienen que tener una tolerancia a la sensibilidad de más o menos 5%. Ese es un aspecto clave que indica la norma API 670 y que nosotros deberíamos seguir si queremos tener confiabilidad de que nuestros sistemas están protegiendo correctamente y que nuestros sistemas de monitoreo están midiendo lo que dicen que están midiendo. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre este tema de las precisiones en las mediciones. Otros tipos de sensores, ¿sí? Sensores de velocidad. Velocidad de vibración también es muy utilizado en máquinas generalmente que utilizan cojinetes de deslizamiento, donde quiere verse la vibración absoluta. También Megit fabrica sistemas de detección de hielo, con la característica de que este sensor de aquí tiene la capacidad de discriminar qué es hielo, qué es agua. Y para las máquinas, bueno, esto sería para turbinas de gas, ¿verdad? Para turbinas de gas industriales o aeroderivadas. Y para sistemas, para unidades de generación hidroeléctricos, se utilizan estos sensores de monitoreo del entrehierro, pero no en las máquinas que son de eje horizontal, sino en las máquinas que son de eje vertical. Más bien, en Megit y Vibrometer se tienen todos esos tipos de mediciones disponibles, ¿sí? Vibraciones absolutas, vibraciones relativas. Con los sensores de desplazamiento se puede medir posición central del eje, desplazamiento real del eje dentro del cojinete, ya sea radial o sea axial. También se cuenta con mediciones de presión, temperatura, velocidad, y para todos esos tipos de máquinas, dependiendo de cuál es el punto en el que nosotros queremos medir, Megit tiene la solución a ese tipo de medición que se requiere.
Entrando a los diferentes tipos de sistemas de protección y sistemas de monitoreo, tenemos dos alternativas. Un sistema basado en rack, que es el BM600, y un sistema distribuido, que es el VibroSmart. Ambos sistemas que les estoy mostrando en esta diapositiva tienen la capacidad de hacer protección de máquinas. Esto viene de la norma. En la norma API 670, a los sistemas de protección de máquinas se les llama MPS, de Machinery Protection System, y a los sistemas de monitoreo de condición, CMS, por Condition Monitoring System. De estos sistemas BM600, hay más de 7.500 unidades instaladas alrededor del mundo. En Bolivia, actualmente tenemos los siguientes. En Guavirá Energía se tiene 2 BM600. En el Ingenio Aguaí, en una turbina de vapor, se tiene un MPS. Y desde el año pasado, en de Vallehermoso, tiene un sistema, un CMS, que les voy a mostrar. No es esta versión grande, es una reducida. Con respecto a VibroSmart. VibroSmart es un equipo más moderno, ¿sí? Lanzado en el año 2015, pero tiene la tecnología heredada del BM600. Desde el año 2017, todas las turbinas de vapor y de gas de Siemens vienen con este tipo de equipo. En Bolivia actualmente tenemos 2 de estos sistemas ya instalados. A finales del 2018, instalamos un sistema de 6 canales y Profibus DP en la unidad Choclla 1. Y en diciembre del 2019, un sistema también de 6 canales, pero ya para la otra planta de la hidroeléctrica boliviana, que es Yanacachi. Antes de empezar este webinar, le escribí a uno de nuestros amigos de Rayen, a Fernando, quien me pasó este dato. Sí, por ejemplo, en Argentina hay una central muy grande que se llama Salto Grande, es una central hidroeléctrica binacional, con 14 unidades. Cada una de estas unidades de generación tiene un sistema BM600. Y bueno, tienen alrededor de como 15 unidades de generación ya trabajando con los sistemas VibroSmart. Una pregunta que siempre surge es cuando uno tiene una planta y dice, bueno, entonces, ¿cuál de estos dos equipos, cuál de estos dos sistemas se adapta a lo que yo tengo? Y para eso se tiene esta tablita para poder ver rápidamente la forma de seleccionar cuál de los dos me sirve más. Para eso hemos catalogado en estos 2, 4, 6, en 6 características. Primero, el tipo de arquitectura. El BM600 tiene una arquitectura centralizada. En un momento más vamos a ver a qué se refiere la arquitectura centralizada, mientras que VibroSmart tiene una arquitectura distribuida. ¿Qué tipo de aplicaciones? El BM600 está diseñado para máquinas críticas o muy críticas y principalmente para nuevas construcciones. En cambio, VibroSmart puede servirnos para todas las máquinas, puede ser turbina de vapor, turbina de gas, puede ser bomba, puede ser ventilador, y generalmente se utiliza cuando se está haciendo modernización de sistemas antiguos. Por ejemplo, lo que les mostraba en la diapositiva anterior al hablar de hidroeléctrica boliviana, lo que se hizo fue una modernización de los sistemas que tenían anteriormente. Se utilizaron todos sus sensores y solamente se cambiaron estos módulos de protección de máquinas que también hacen monitoreo de condición. Otra característica que hay que tomar en cuenta es el número de canales. El BM600 tiene la capacidad de juntar más canales. El VibroSmart también puede trabajar con muchos canales, pero no tantos como el BM600. Con respecto a la memoria, el BM600 tiene más memoria que el VibroSmart. Esto es importante. La resolución, el número de líneas de resolución del BM600 es de 6.400, mientras que el VibroSmart solamente tiene 1.600 líneas. Y como parte de aprobaciones, el BM600 es intrínsecamente seguro y el VibroSmart es también intrínsecamente seguro, pero para trabajar en la zona 2. Les decía que había una diferencia entre lo que es arquitectura centralizada y arquitectura distribuida. Aquí he puesto un gráfico del catálogo de estos equipos para poder explicar mejor a qué se refiere una arquitectura centralizada. Básicamente,
el BM600 agarra todos los sensores de todas las máquinas y normalmente está en una sala de control. Los sensores pueden ir por cientos, los cables van por cientos de metros hasta llegar al BM600 y de ahí se conecta a una computadora, a un DSS, a un SCADA, etcétera, ¿no? Mientras que los sistemas VibroSmart pueden estar montados al lado de las máquinas que van a proteger. Por ejemplo, en este caso, una turbina de vapor que tiene midiendo 6 canales y directamente manda los datos al sistema de control. Aquí tenemos unas bombas de agua desmineralizada, cada una con un sistema. Como se fijan, esa sería la diferencia, ¿sí? El distribuido está distribuido alrededor de la planta. El centralizado agarra y todos los sensores van hasta un mismo punto. Esto generalmente se utiliza en las máquinas más grandes, como turbinas de gas, turbinas industriales o aeroderivadas. Y en este caso, cuando se tiene este tipo de sistema distribuido, en lo que se ahorra mucho es en la longitud de los cables, desde los sensores hasta el sistema de monitoreo de condición. Bien, vamos a ver rápidamente las características del BM600, ¿sí? Una de las principales características de este sistema es de que un módulo, o sea, una de estas tarjetas, hace todas las mediciones. Si ustedes ya tienen un sistema de alguna marca y están pensando, por ejemplo, en una unidad de generación que tiene generador, caja de engranajes y turbina, recordarán de que el sistema de protección trae una tarjeta de un modelo para el generador, otra tarjeta de otro modelo de otras características para la caja de engranajes, otra tarjeta diferente para la turbina, ¿sí? Y otra tarjeta diferente para medir velocidad de rotación y hacer mediciones de key phaser. Aquí no. En este caso, esta placa hace mediciones ya sea de aceleración, desplazamiento, velocidad de vibración, puede ser del generador, de la caja de engranajes, de la turbina, del ventilador, de la máquina que ustedes quieran, en 4 canales. Y además, esta misma tarjeta tiene la medición de velocidad de rotación, 2 canales de velocidad de rotación para poder hacer mediciones de key phaser. Sabemos para qué sirve eso, para análisis de fase, por ejemplo, para utilizar en el análisis de órbita. Este es un equipo que tiene un tiempo medio entre fallos de 15 años, ¿sí? Es un equipo bastante confiable. Todos los módulos son independientes y están protegidos por separado de acuerdo a lo que pide la API 670. Todos los componentes están fabricados por una misma empresa, en este caso Vibrometer. Vibrometer con Megit diseña el rack, diseña la fuente de alimentación, diseña el cerebro, el CPU, cada una de las tarjetas. Actualmente, estas tarjetas solo hacen protección de máquina. Pero ya se viene un modelo, que creo que va a salir en 2020 o 2021, donde hace protección y monitoreo. Pero les voy a explicar qué tiene todo este rack, ¿sí? La arquitectura del sistema BM600 parte de tener un rack de 19 pulgadas, que es la carcasa, esto sí o sí tiene que haber, y una fuente de alimentación, que es el RPS6U. Muchas empresas, por tema de aumentar la confiabilidad del sistema, instalan 2 unidades de suministro de energía. El suministro de energía se le puede dar al equipo ya sea en DC o en AC. Esto es genérico, ¿sí? Y como opcional se tiene un CPU. El CPU tiene la capacidad de guardar las configuraciones para cada una de las tarjetas de medición que se van a poner más adelante. La parte delantera tiene una pantalla donde se puede visualizar los valores que están midiendo cada una de las tarjetas. Y en la parte trasera, que viene por detrás del rack, está el módulo de comunicaciones en red. Y algo que algunas empresas quieren poner es un módulo de relés adicionales para no tener que estar haciendo puentes entre los relés de las tarjetas de protección. Esto que ven aquí es el módulo MPC4
La parte delantera se encarga de hacer el procesamiento de las señales de vibración, y por esta tarjeta que se llama IOC4T entran las señales de vibración. Esta es la que les decía que hace todo. Una sola tarjeta para cualquier tipo de medición de vibraciones, aceleración, velocidad, desplazamiento. O sea, ¿eso qué significa? Que si uno tiene un sistema BM600 y va a pensar en tener una tarjetita de repuesto por el tema de, sabemos que los sistemas eléctricos son susceptibles a fallas cuando hay descargas atmosféricas, cuando la puesta a tierra de nuestra planta no está en óptimas condiciones, podríamos tener en el almacén una tarjeta. Con BM600 solo necesitamos una tarjeta y no necesitamos 3 tarjetas como normalmente tienen las plantas que utilizan otra marca de sistemas de protección. El BM600 no solamente monitorea vibraciones, también puede monitorear parámetros de proceso como temperaturas o cualquier otro parámetro. Existen unas tarjetas de 8 canales. Para configurar esto, se tiene un software que viene de forma gratuita que se llama MPS. ¿Sí? En el MPS uno puede hacer configuración, ver un diagrama de barras y también hacer análisis de tendencias, pero sin almacenamiento de datos. Hacer análisis de tendencias mientras se tiene la pantalla de tendencias abierto para poder ver cómo están cambiando todos los canales que están montados en el sistema BM600. Como les decía, actualmente el equipo, cada una de las tarjetas hace protección de máquinas. Si se quiere agregar monitoreo de condición, es necesario poner dentro del rack este par de tarjetas. La CMC16, esta va a procesar espectros, formas de onda, órbitas, fase, todas las mediciones que están diseñadas para poder hacer análisis dinámico de rotores en turbomaquinaria. Y la parte trasera es la que recibe las señales de los diferentes sensores. El sistema BM600 puede recibir las señales cableadas o directamente por un bus, que hay un bus por el que se comparten datos. Las señales pueden pasar, les voy a mostrar por aquí, ¿sí? Por este bus trasero. O sea, no es necesario hacer cableados externos para poder hacer monitoreo de condición. Es solamente necesario hacer unos cambios en la configuración y ya. Para hacer monitoreo de condición, lo que se tiene es un software que personalmente a mí me gusta mucho, lo utilizamos con bastante frecuencia, así que hemos logrado aprender a manejarlo bastante bien, que es el software VibroSight. Este software vamos a explicarles en la última sección de esta presentación cuáles son las características que tiene, pero son bastantes. Denis, una consultita. Sí, Boris, adelante. Si tengo un sistema de monitoreo, ¿ese sistema puede ser adaptable, digamos, a un Bentley Nevada? Perdón, digamos, no estoy haciendo comer. No, está bien, está bien. Y en realidad, esa pregunta que tú me estás haciendo, nos las han hecho en varias plantas y en por lo menos 2 de las empresas que están participando en este seminario, estamos viendo esta solución, ¿sí? Hay una versión del BM600 que se llama BM600 Slimline, en el cual este se puede conectar a cualquier sistema de monitoreo, a cualquier sistema de protección. Puede ser uno de estos, puede ser uno de la marca que tú dices, puede ser Bentley Nevada, puede ser de cualquier otra marca, y conviertes tu sistema de protección en un sistema de monitoreo de condición. Básicamente, mínimamente, se pueden monitorear 16 canales de vibración y 4 de velocidad de rotación. Pero si quieres hacer más canales, por ejemplo, hay esta otra versión que maneja 32 canales, ¿no? Y son modulares. Si quieres más canales, lo único que necesitas hacer es poner en paralelo uno de estos sistemas que se llama Slimline, ¿sí? Esto también tiene 19 pulgadas, es decir, entra dentro de los racks de 19 pulgadas y solamente tiene una unidad de altura. Entonces, si tú quieres convertir tu sistema, cualquiera que sea, tu sistema de protección actual, nosotros les podemos ayudar, ¿sí? Ya hemos hecho
bueno, como mediciones portátiles, las hacemos esto todos los meses y actualmente con 2 empresas estamos viendo de implementar en una planta para 3 turbinas de vapor y en una planta para 3 turbinas de gas. Claro, Así que esa sería la respuesta, Boris. sí, refiero a la idiosincrasia, digamos, de las empresas, ¿no? Siempre se van a lo tradicional. Y como tú nos estás mostrando algo diferente, entonces la compatibilidad, nuevamente, es la misma pregunta. Sí, no hay problema. Mira, tu sistema aquí debe tener unos canales BNC, ¿sí? Por esos canales BNC, lo que está saliendo es la señal en crudo del sensor. ¿Sí? En este canal BNC, la señal está llegando como si te estuvieras conectando directamente al sensor. Entonces, nosotros podemos hacer 2 cosas. Uno, cablear desde aquí hasta la entrada del sistema BM600. Esta salida, eso normalmente vienen en señales de voltaje, pero también podrían ser señales de corriente, y con la compatibilidad no te preocupes, nosotros nos encargamos de hacer toda la configuración. Si el equipo que están, si el sistema de protección que tienen actualmente ha sido fabricado en base a las normas API 670, porque depende de las versiones, Bentley algunas sí, algunas no, en lugar de utilizar las señales delanteras, en la parte trasera existen bornes donde se pueden sacar para no tener, digamos, aquí en la parte delantera cableado, ¿no? Sino la misma señal se puede sacar por la parte trasera, solamente hay que revisar un poquito la especificación y no es nada difícil y la compatibilidad es completa. Este sistema, te digo, te acepta sensores de velocidad, de aceleración, de desplazamiento en cualquier unidad que esté rotando. Puede ser, el sensor puede ser de carga, puede ser ICP, puede ser de desplazamiento, de voltaje, de corriente, recibe las señales. Ya, gracias, Denis. No, de nada. Bien, solamente un repasito de la configuración. La configuración del sistema BM600 se hace mediante este software que se llama MPS Software, donde se puede configurar individualmente cada una de las tarjetas. Una vez que el sistema está montado, si arrancamos el software, se ve como diagrama de barras en una computadora que esté conectada a la red y se puede hacer análisis de tendencia. El BM600 está hecho para la industria, ¿no? Entonces no tiene ningún problema con comunicarse con sistemas DSS, con HMIs, con sistemas SCADA, pero también tiene su propio medio de mostrar los valores utilizando el software VibroSight. De VibroSight vamos a hablar en un momento más, no nos falta mucho para llegar a eso, para poder ver todos los gráficos que se necesitan para hacer análisis de vibraciones en turbomaquinaria. Pasamos a VibroSmart. El VibroSmart es el sistema más pequeño de monitoreo de condición y protección de máquinas disponible. Cada uno de estos módulos tiene la capacidad de recibir 2 señales de vibración y una señal de tacómetro para utilizar como key phaser. Está basado en RealDIN. En la parte de abajo tiene sus salidas de 4 a 20 mA, pueden ser cambiadas a salidas de voltaje, sus relés y también un par de puertos para comunicación mediante Ethernet. ¿Sí? Este es el sistema más pequeño, solamente necesitamos una fuente de 24 voltios y ya tenemos el sistema trabajando. Como este es un sistema distribuido, pueden ir montados en cualquier cantidad. Me refiero aquí, en este ejemplo es más fácil explicar, aquí tenemos un par de VibroSmarts monitoreando a ciertas máquinas, y aquí separadas pueden estar a 1 metro, pueden estar a 10 metros, otros módulos monitoreando en otra parte de la planta, y todos estos pueden conectarse directamente al sistema VibroSight o pueden mandar a PLS, al DSS, al SCADA en cualquier protocolo industrial que actualmente se utiliza.
Las arquitecturas son básicamente infinitas, podríamos decir. Va a depender de cuál es la máquina que ustedes quieren proteger, y en base a eso uno personaliza la cantidad de canales de vibración que quiere tener, además de que también se puede poner fuentes de alimentación en redundancia, y también tiene la opción de monitorear en tiempo real utilizando un módulo que les voy a explicar un poquito más adelante, que sirve para aumentar la confiabilidad de las comunicaciones y convierte al sistema en un Ethernet en tiempo real. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una arquitectura con 4 módulos VibroSmart, un módulo de comunicaciones y un módulo de optimización de red conectado por bus de campo a un sistema de control. Aquí tenemos otro más pequeño que puede estar en otra parte de la planta, es como un segundo bloque de medición, monitoreando 4 canales de vibración, pero también trabajando con bus de campo. Aquí tenemos una tercera cadena de medición, 2 módulos monitoreando vibraciones. Ya no tiene una comunicación, un módulo de comunicaciones. Aquí 2 módulos de vibraciones, uno de comunicación y uno para optimizar el lazo de comunicaciones entre los módulos. Por un lado puede mandar al sistema DSS el PLC, pero en paralelo puede mandar directamente al sistema VibroSite para poder hacer monitoreo de condición. Si quieren una solución inalámbrica, no hay problema. Estos equipos son compatibles con wireless. Lo mejor sería conectar por medio de un módulo de optimización de red, ¿sí? Pero también puede trabajar independientemente. Y por wireless, directamente hasta una ubicación 2 para conectarse con el servidor VibroSite o con los clientes que pueden estar dentro de la misma red o pueden estar afuera. Estos módulos VibroSmart están compuestos de 2 partes. Tienen una placa base, donde están los puertos de entrada, puertos de salida, puertos de comunicación, y además aquí es donde se guarda la configuración de la medición, ¿sí? Es decir que si, por ejemplo, el equipo se desenergiza, la información va a seguir ahí, no se va a perder. No es necesario tener un disquete, no es necesario conectar el equipo a una computadora para volver a programar un nuevo módulo en el caso de que vayamos a cambiar. Directamente la placa base se encarga de hacer esa gestión. Una de las características que tiene VibroSmart, pero que también tiene el BM600, y me había olvidado mencionárselos, es de que se puede extraer el módulo e insertarlo en vivo, ¿sí? Sin necesidad de parar la máquina. Por ejemplo, si por alguna razón un módulo, empezamos a sospechar de que un módulo no está con problemas, nosotros no necesitamos parar la máquina, extraemos el módulo, traemos uno que tengamos en el almacén o en otra planta, o les mandamos uno nosotros, lo insertan, y aunque haya tenido una programación antes, esta placa base le va a programar al módulo, termina de hacer su programación y la máquina continúa operando como si no hubiera pasado nada. Una cosa interesante de estos módulos es de que tanto la energía como la comunicación se puede lograr mediante un bus trasero, de manera de que reducimos la cantidad de cables, ¿sí? Podemos montarlos unos al lado de otro, uno al lado de otro, en bloques de hasta 8 unidades, para poder hacer nuestra medición de múltiples canales. Este es el modulito, el BCD300-301, es el módulo que se encarga de hacer el procesamiento de datos, ¿sí? En la placa base se encargaba de recopilar las señales y mandar las señales, pero este es el que se encarga de hacer las FFTs, las formas de onda, los niveles globales de vibración, todo eso se encarga este módulo. Y como les decía, tiene la capacidad de monitorear 2 canales simultáneamente y un auxiliar. En este auxiliar normalmente se mete la velocidad de rotación, pero tenemos unas soluciones
por ejemplo, en hidroeléctrica boliviana, donde aquí, en lugar de meter la velocidad de rotación, estamos poniendo desplazamiento axial. Y trabajan insertados de esa manera, ¿sí? Aquí tenemos el módulo insertado dentro de la placa base. Y aquí están algunas de las características de procesamiento. Forma de onda, espectro de 1600 líneas. 1600 líneas por segundo, ¿sí? Cada segundo puede medir espectros de 1600 líneas. Vibraciones de banda ancha, vibraciones de banda estrecha, seguimiento de órdenes, posición relativa del eje, velocidad, tacómetro, key phaser, para las máquinas hidroeléctricas, para las unidades de generación con turbinas hidro, esto, ¿sí? Esto es importante. La medición de S-max y el discriminador XY máximo no se utiliza en turbinas de gas, se utiliza en turbinas de vapor. Posición central del eje, órbita, y además para turbinas de gas tiene la capacidad de medir pulsaciones, ¿sí? Utilizar sensores de presión dinámica para poder monitorear y optimizar la combustión. Si uno quisiera conectarse con equipos portátiles externos, existen algunos accesorios con terminales BNC para poder conectar, por ejemplo, un VivExpert y sacar las señales directamente desde los sensores. Les decía, cuando vean un terminal BNC en un sistema de protección, normalmente esa salida, si se denomina buffered o raw, indica de que en este canal no se está procesando nada. El sensor está mandando, es como si nos estuviéramos conectando por este punto directamente al sensor. Esos son los módulos de monitoreo de vibraciones, pero hay unos módulos que son necesarios de utilizar en caso de que quieran conectar ese sistema a un DSS que necesite, que pueda recoger los datos mediante bus de campo. Buses de campo o protocolos como por ejemplo Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP, no importa, ¿sí? Básicamente para todos los protocolos existe la solución mediante este módulo que se llama BCI 10. Aquí tenemos un ejemplito. Tenemos los módulos de monitoreo de vibraciones, que pueden estar monitoreando velocidad, desplazamiento, aceleración, y pegado al lado viene el módulo de comunicaciones BCI 010, y en la parte superior se pone un adaptadorcito dependiendo de a dónde queremos conectarnos. Si es Modbus TCP, vamos a tener un adaptador, por ejemplo, como de este tipo, ¿sí? Con RJ45. Si tenemos Profibus DP, por ejemplo, vamos a tener un adaptador para mandar por puerto serial. Y luego, para mejorar la comunicación en red, se tiene que estos dos son opcionales, ¿sí? Este de aquí es opcional, ¿sí? Solo tendríamos que ponerlo si necesitamos comunicarnos por bus de campo, por uno de estos buses de campo, por uno de esos protocolos. Y este otro, si queremos optimizar la comunicación en nuestra red, ¿sí? Es un switch de Ethernet en tiempo real. Aquí les voy a explicar cómo funciona esto. Ahí hay un montón de teoría, pero más fácil es viendo el gráfico, ¿sí? Dentro de nuestro sistema, por ejemplo, aquí tenemos un sistema distribuido, un solo bloque de medición, ponemos un switch BSN 010. Entonces, lo que hacemos con este switch es hacer un anillo de comunicaciones, y este switch es el que se va a comunicar con el servidor que va recuperando los datos. ¿Para qué sirve esto? En el caso de que, por ejemplo, se cortara la red aquí, ¡pam!, podría seguirse comunicando el sistema por este otro lado y con por este lado, ¿sí? De manera de que no importa en el lugar en el que se corte la comunicación, este switch de Ethernet en tiempo real va a seguir mandando la información hasta el servidor hasta el VibroSite Server. Bueno, y aquí solamente un esquemita de cómo estaría instalado un sistema distribuido a través de la planta. Puede tener o no el switch de comunicación en tiempo real. Aquí tenemos un anillo de comunicación 1, aquí basado con el BCI, es decir, que está mandando por bus de campo. Y
por este otro lado tenemos otro anillo donde ya no es necesario seguramente mandar por bus de campo, por Modbus o por Profibus, sino directamente para conectarse con la sala de control donde está el servidor VibroSite. Existe una alternativa más, ya terminando con esto del VibroSmart, donde se puede tener un cubical ya viene de fábrica, nosotros les ayudamos a configurar con la cantidad de módulos de vibraciones o de comunicaciones que necesiten, su fuente de alimentación, todo bien cableado, bien peinado, opcional una pantalla donde se puede poner una versión básica del software de monitoreo para utilizarlo directamente como un HMI local. ¿Sí? De esta manera se puede llegar a ahorrar, como nos menciona aquí, 30% de los costos de instalación. Ahora, este sistema VibroSmart tiene el hardware necesario para hacer protección de máquinas, pero también monitoreo de condición. Es decir, no se necesita poner ninguna tarjeta, ningún módulo, nada más para poder hacer monitoreo de condición de máquinas. Directamente es conectarlo al sistema VibroSite y ahí ya se puede empezar a hacer el monitoreo de condición de la máquina que esté conectada. Y con eso entramos a ver el VibroSite, que es ya la última parte de nuestra presentación. Este es un software extendido de monitoreo de condición que es compatible con todos los productos de Megit y de Vibrometer. Con este software vamos a poder hacer análisis completo de turbomaquinaria. La diferencia de VibroSite con respecto a cualquier otro software de análisis de vibraciones es de que está diseñado específicamente para hacer monitoreo de turbomaquinaria, ¿sí? Todos los iconos que tiene disponibles son para poder analizar rápidamente este tipo de máquinas. No importa cuántas máquinas estén conectadas, ya sea con el sistema VibroSmart o con el sistema BM600, pueden ser turbinas hidráulicas, turbinas de gas, turbinas de vapor o las máquinas de balance de planta. Todo esto podemos llevarlo a un router, a un switch, y conectarlo directamente a una computadora o a varias computadoras que pueden estar en el mismo lugar, es decir, en la misma planta. Esto podría estar en la sala de control, esto podría estar en la sala de inspección o en la sala de mantenimiento predictivo, y esto podría estar en Suiza, ¿sí? O en Cochabamba, en la ciudad. No importa dónde estén las computadoras, van a poder conectarse por medio de la solución del VibroSite. Y este sistema tiene una característica de que lo han vuelto sumamente ligero, es decir, puede trabajar en máquinas que no sean tan poderosas como las que se tienen actualmente, porque es completamente modular. Si nosotros queremos hacer configuración, abrimos un programita. Si queremos hacer análisis, abrimos otro programa. Si queremos hacer un HMI, abrimos otro programa. Todo está trabajado, todo trabaja basado en un servidor. Entonces, al tener el sistema, este software de forma modular, se puede optimizar los recursos de la computadora y al final, por ejemplo, nosotros teníamos corriendo este sistema en modo servidor en una Core i3. Era un poquito lento, sí, era un poquito lento, pero todo podía correr bien. Con un i5 que cambiamos hace unos 4 meses, se volvió un avión. Y si lo ponen en un i7 o de más nueva generación, con seguridad que lo va a correr sin problemas. Denis, entonces, otra consultita, disculpa. Sí, Boris, adelante. Solamente ver algunas otras variables de procesos para poder, digamos, hacer un análisis mejor. Sí, es una pregunta bien interesante porque aquí al software, al VibroSite, además de lo que se mide con los sistemas VibroSmart o BM600, podemos recibir datos mediante Modbus o mediante OPC. Tiene toda la capacidad para recibir mediante estos dos protocolos, de manera de que, pues, agarrar las mediciones de vibraciones y contrastar en los mismos tiempos con mediciones de temperatura
que pueden estar o no siendo medidos con los sistemas Megit, pueden ser directamente de tu proceso. La cuestión es de que sea Modbus TCP/IP o por OPC, y el software te guarda toda esa información. O sea, las variables las escojo yo. Claro, como si tu computadora, aquí está, ¿sí? Si este servidor está en la red y a esta misma red tú le conectas cualquier otro equipo que esté mandando los datos a esta misma red, por ejemplo, en Modbus, hay que ver cuál es la dirección que está mandando algún dispositivo, ¿sí? Por decir que sea una temperatura que está midiendo otro equipo, tiene que estarla mandando por Modbus, va a entrar a la red y el servidor lo configuramos para que capture esa dirección de Modbus y va a registrarla y vas a tenerla también guardada en tu sistema. Cualquier variable, puede ser temperatura, presión, flujo, la que tú necesites contrastar. Podría ser potencia, podría ser apertura de una válvula, lo que necesites. Exacto, justamente para hacer un análisis más específico, ¿no? Sí, correcto. Y esa es una tendencia actual, ¿no? Porque al traer más parámetros y poder contrastar con tus vibraciones, al final lo que vas a poder hacer es lo que se denomina monitoreo de rendimiento, ¿no? Y en base a ese monitoreo tomar decisiones. Gracias por la pregunta, Boris. No, gracias. Bien, bueno, ya yendo un poquito aquí a las características del software, hay un módulo que se llama Configurator. Este nos va a servir para configurar el hardware. Cada una de las tarjetas en cada una de las tarjetas vamos a configurar los canales, en cada uno de los canales las extracciones, qué tipo de medición queremos ver. Queremos ver espectros, queremos ver formas de onda, queremos ver eje relativo, queremos ver eje absoluto. Todo eso lo hacemos mediante el configurador. También el configurador nos va a servir para distribuir nuestra planta, ¿sí? En un diagrama de árbol, vamos a tener nuestra planta, nuestras máquinas y los puntos de medición. Pero además sirve para configurar los estados de la máquina. Es una cosa que a mí realmente me gusta mucho, es de que uno puede configurar qué tipo de mediciones se quieren hacer cuando la máquina está en la máxima potencia. ¿Qué tipo de mediciones quieres hacer cuando la máquina está arrancando? ¿O qué tipo de mediciones quieres hacer cuando la máquina está parando? ¿No? Puede ser que cuando está en carga en máxima potencia, nosotros queramos medir, digamos, espectros cada 30 minutos. ¿Sí? Y no pasa nada, ¿no? Cada 30 minutos va a estar midiendo. Pero ¿qué pasa si la máquina está en arranque? En arranque a mí me interesa medir espectros de vibración cada segundo. Entonces, este configurator nos va a permitir decidir, ok, desde 0 RPM hasta 1500 RPM es un low speed crank. Aquí quiero guardar solamente niveles globales. Desde 1500 RPM hasta 5000 RPM es el high speed crank y es el arranque. Ahí yo quiero guardar órbitas cada segundo, quiero guardar formas de onda cada segundo, quiero guardar fases cada segundo, el 1X cada segundo, el 2X cada segundo. Entonces lo configuramos así. Y luego cuando llegue a su velocidad máxima y esté con potencia y esté con carga, niveles globales cada segundo, órbitas cada 10 minutos, espectros cada 30 minutos, uno ya escoge. Eso es lo que se hace en el configurator. Y para visualizar esas mediciones, tenemos el módulo Vision, ¿sí? Por eso no tiene tilde, no es un error ortográfico, el nombre es en inglés, al igual que aquí era Configurator, en este es Vision. Aquí vamos a poder hacer análisis de datos y tiene un catálogo de gráficos específicamente para turbomaquinaria, desde bien sencillos hasta los más complejos, ¿sí? Por ejemplo, sencillos como tablas, ¿sí? Parece una tabla Excel, ¿no? Pero esto sirve principalmente para poder analizar rápidamente cuáles son los puntos con problemas cuando hay muchas mediciones. Fíjense, en un solo punto estamos midiendo el 1X, el 2X, pero la amplitud 1X y su fase, la amplitud a 2X y su fase y nivel global. Y estamos viendo en una sola pantalla todas las mediciones de toda la máquina, incluyendo,
la velocidad de rotación. Algunas personas, como a mi amigo Nicolás, que estaba aquí hace un momento, le gusta ver los gráficos de barras en su Bentley Nevada que van subiendo, ¿no? En lugar de eso, podemos tener el gráfico de barras, pero en una pantalla de mayor resolución, donde se puede ir viendo cómo van aumentando los niveles de vibración, ya sea en arranque, en parada, o cuando está en estático, o cuando está en máxima carga, para poder comparar dónde están los niveles más altos y los niveles más bajos, ya sea con barras horizontales o barras verticales. Y aquí empieza lo que es específicamente para turbomaquinaria, ¿sí? Tenemos análisis de tendencias. Aquí estamos viendo básicamente 4 puntos, 4 mediciones de análisis de tendencias. Una característica bien interesante es de que si uno pone el cursor aquí, en este punto, en todos los gráficos que estén en esta pantalla o en las demás pantallas, el cursor se va a sincronizar. Si hay un espectro midiendo ahí, por ejemplo, si hay un espectro en la gráfica, yo pongo mi cursor aquí, vengo a la otra pestaña y le va a mostrar cuál es el espectro o la forma de onda de ese punto. Es muy importante esto para poder buscar correlación y hacer análisis causa-efecto. Gráficos de Bode, ¿sí? En turbomaquinaria es importante tener gráficos de Bode para poder encontrar las velocidades críticas o las resonancias por las que pasan las máquinas, ¿sí? Es básicamente un análisis de desplazamiento, perdón, de vibraciones filtradas a una velocidad de rotación y su correspondiente fase. Se pueden analizar múltiples gráficos en la misma pantalla. Una forma diferente de ver este gráfico es mediante el gráfico polar o de Nyquist, donde se pueden ver algunos otros tipos de problemas o se pueden reconocer resonancias más rápidamente. Un gráfico de correlación. Este es útil cuando queremos correlacionar 2 puntos cualquiera, ¿sí? Puede ser, como preguntaba Boris hace un momento, quisiera ver un parámetro de proceso, y aquí podemos utilizar ese parámetro de proceso para correlacionar con una velocidad de vibración, con una amplitud de desplazamiento, etc. No podía faltar las formas de onda, ¿sí? Y de las formas de onda se obtienen las órbitas. Órbitas en crudo y órbitas filtradas. Y uno puede filtrar la órbita en cualquier orden, 1X, 2X o NX, ¿sí? Además de que se puede ver en un mismo gráfico todas las órbitas. En este caso estamos viendo la órbita de 2 cojinetes. Uno que aparentemente tiene desbalance, el anaranjado, y el azulito que no tiene problema. Este gráfico de órbita tiene que ir de la mano con el análisis de la línea de centro del eje. Esta línea de centro de eje nos permite ver cómo está la película de aceite, cómo está la holgura del cojinete, y una de las características que tiene ese software es que permite poner la holgura del cojinete justamente para poder ver si no estamos rebasando la tolerancia máxima. Obviamente tendríamos que tener la tolerancia del fabricante, un valor, y ese valor se puede poner con una circunferencia y poder ver qué tan cerca estamos de rozar el cojinete mediante este análisis. Me estoy acelerando un poquito porque la hora se nos está pasando. Otra característica, espectro, ¿sí? Todo el mundo conoce el espectro, pero pocos conocen el full spectrum. El full spectrum, en palabras caseras, es el espectro de la órbita. El full spectrum es un análisis que permite hacer una mejor visualización de cómo es el movimiento del eje dentro del cojinete, ¿sí? Las personas que trabajan con vibraciones conocen el término de la precesión, ¿sí? La precesión de la órbita se puede ver con el full spectrum, y actualmente en el mundo solamente hay 2 fabricantes que permiten hacer análisis de full spectrum. Un gráfico de cascada, catarata, esto es bastante conocido, ¿sí? Para poder ver durante los arranques o paradas o a través del tiempo las diferentes frecuencias y los cambios. Una forma particular de analizar la catarata es utilizando el espectrograma. Es como ver una catarata de espectros, pero desde arriba, y las amplitudes se codifican por colores. Sí, parece una imagen termográfica, pero no es un espectro visto desde arriba. Una característica que solamente otros 2 fabricantes los tienen, la cascada de órbitas. Este es
Este es impresionante, ¿sí? Para poder hacer análisis de roces, por ejemplo, el análisis de Corbit es muy útil. Se puede ver en este caso cómo se está haciendo el arranque de un cojinete con respecto al otro cojinete y se pueden ir analizando paso a paso a cada una de las velocidades cómo se está comportando esa órbita y si es normal o es anormal. Y algo que no podía faltar, este sistema puede generar un HMI, ¿sí? Un interfase usuario-máquina mediante el módulo Mimic. Uno puede graficar, puede poner el gráfico que quiera y de todas las mediciones que tenemos, que se esté midiendo con el BM600, con el Vibrosmart o que estemos recibiendo por Modbus o por OPC, pueden ser traídos a la pantalla para que un operador pueda estar monitoreando las vibraciones en niveles globales, como puede verse aquí. Y ya casi para terminar, un visor de eventos, ¿sí? Cualquier cambio en la configuración, cualquier alarma, cualquier disparo, cualquier cosita que no haya estado dentro de lo normal, se va a registrar dentro de un visor de eventos. Y esto no está diseñado para una sola máquina, es decir, podría estar monitoreando el sistema varias máquinas y si nosotros queremos ver solamente eventos de una de las máquinas, si en el sistema estamos agrupando varias, por decir 4 o 5 turbinas, podemos seleccionar utilizando los filtros los eventos de cada una de las máquinas por separado. Existen diferentes ediciones del software VibroSight. La más completa es la versión estándar, que almacena datos, que hace análisis de espectros, guarda formas de onda, todo lo que les he mencionado. Pero si, por ejemplo, quisiéramos poner solamente un HMI, hay una versión live, donde no guardamos nada, pero podemos ver el gráfico de la turbina y los niveles globales sin que se almacene nada. Si queremos almacenar, podemos optar por una versión trend. Si queremos hacer análisis offline de mediciones pasadas, podríamos tener una edición offline, o para los módulos VibroSmart existe lo que se llama el VibroSmart Tools, que es una versión básica para poder monitorear todos estos valores en vivo, ¿sí? Depende de dónde queremos utilizar. Normalmente, la versión estándar se instala cerca de la máquina en un servidor, en una sala de control, y el supervisor de operaciones o el supervisor de análisis de vibraciones tiene una versión cliente donde puede acceder a todas las mediciones del servidor, pero en su máquina no se almacena esa información, directamente está en un servidor y solamente podemos acceder a esos datos para hacer los análisis correspondientes. Ya estamos terminando. Sí, aquí hay algunas aplicaciones. No sé si Jaime está por ahí, pero esta es una medición en la refinería de Cochabamba, donde se tiene una turbina de vapor. Aquí tenemos nuestro sistema, VibroSmart, el BM600 Slimline, conectada a la computadora con un servidor VibroSight y conectado a un sistema de protección, ¿sí? Como aquí. Aquí tenemos un sistema de protección BM600, donde los cables están yendo directamente al módulo de monitoreo de condición. Esto lo hacemos de forma portátil, pero este equipo también podría estar de forma fija, ¿sí? Esta sería la respuesta a la pregunta que Boris hacía. ¿Cómo hago para que mi sistema de protección se vuelva sistema de monitoreo? Le ponemos un módulo BM600 que podría estar empotrado aquí abajo. En el caso de que sea un sistema un sistema BM600, retiramos un panel, insertamos una placa y problema resuelto. O sea que tiene que haber una interfaz, disculpa, tiene que haber una interfaz. Adelante. El interfaz va a ser ¿sí? El interfaz van a ser los puertos BNC normalmente, pero como te digo, varios de los sistemas Bently Nevada en la parte trasera tienen lo mismo, pero no como BNC, sino como como una bornera, donde se pueden sacar las mismas señales, de manera de que no tengas este cableado por delante, sino el cableado dentro del cubical. Sí. Gracias. Bien. No, un gusto, Boris.
Y esas son unas fotografías de cuando hicimos cuando estábamos apoyando a terminar la instalación de los sistemas VibroSmart. No me acuerdo si es en la unidad Choglia o Yanakachi. Fíjense aquí, primero estábamos monitoreando solamente el cojinete guía, 2 canales de vibración, el cojinete guía 1, cojinete guía 2, estos 2 módulos son los que monitorean vibraciones. Este es el módulo BSI 010, este es el módulo de comunicaciones. Como estas máquinas utilizan un sistema de control Siemens, el protocolo es Profibus DP, y por este módulo es por donde se manda las señales que están midiendo estos módulos de vibraciones. Una cosa interesante que nos ha pasado aquí es que de entrada solamente eran 2 módulos de vibraciones y uno de comunicaciones, pero decidieron aumentar un módulo de vibraciones más. Y eso lo solucionamos rápidamente porque en nuestro almacén en Cochabamba normalmente tenemos 1 o 2 repuestos de este módulo. Hemos agarrado, los hemos programado en Cochabamba, se los hemos mandado, lo ha insertado, Daniel lo insertó al lado del bloque de medición que ya está montado, porque tiene un bus de comunicaciones trasero, les mostré hace un momento, lo insertó, puso en funcionamiento y listo, el sistema trabaja. Bien, y para terminar, una pregunta. ¿Sus sensores están midiendo lo que dicen medir? Pues nosotros en Vibroval desde este mes estamos dando servicio de calibración para todos estos tipos de dispositivos, acelerómetros ICP, CLD, acelerómetros modo carga, sensores de velocidad, sensores de desplazamiento, transmisores de vibración 420 mA, switches de vibración electrónicos y mecánicos, analizadores de vibración, colectores de datos y vibrómetros, ¿sí? No se olviden que les mencionaba que en la norma API 670 nos dicen que los sensores que miden turbomaquinaria o máquinas críticas deberían tener una tolerancia a la sensibilidad de más o menos 5%. Un acelerómetro piezoeléctrico pierde calibración a razón de 0.5% anual en condiciones normales, ¿sí? Eso significa que si tenemos un acelerómetro que ha funcionado durante un tiempo y su tolerancia era 5% a la llegada, después de 1 año o después de 2 años, su tolerancia es 6%, ya estaría fuera de tolerancia, ¿no? Entonces nosotros les podemos ayudar a calibrar esos sensores o esos equipos de vibración con este equipo, con el calibrador portátil de vibración 9110D de Modal Shop, que permite calibrar todos esos equipos desde 5 Hz hasta 10.000 Hz. Bueno, eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Me he excedido con 22 minutos. La última vez que hice esta presentación tomó exactamente 1 hora, pero bueno, no importa, ¿sí? La idea era poder terminar lo más antes posible. Si tienen alguna pregunta, con gusto voy a tratar de respondérselas, si está dentro de mis capacidades.